bienvenidos a Sin Filtros México. Hoy me acompaña Carlos Ibarra desde Ciudad de México y Francisco de Ángelo de Benemex. Bienvenidos ambos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Francisco, Maybord, amigos que nos ven allende las fronteras, saludos hasta nuestro muy querido Nueva York y al resto del continente americano de habla hispana. Así es, y a esta hora le damos una bienvenida a todas aquellas personas que se están incorporando a nuestro superchat y a los mecanismos de comunicación de nuestras otras plataformas. Bienvenidos nuestros moderadores, Migdalia Chirinos, Tamaris López, Nesta, Lontan y Camino. Muchísimas gracias por ayudarnos a moderar estos comentarios. Queremos darle las gracias también a toda la gente que nos está acompañando desde Sin Filtros, porque hoy tenemos más de 125,000 personas en nuestro grupo, así que bienvenidos todos. Carlos, tenemos una noticia que da la vuelta al mundo en estos momentos, y es que nada menos y nada más que hay un negocio que todavía el régimen maneja en México. Cuéntanos. Efectivamente, Maybord, se da a conocer hoy por parte de la organización civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una nueva red de empresas que radican en México y que han tenido operaciones desde los primeros 2 años de gobierno del presidente Andrés López, que estarían realizando, según los datos que da a conocer esta organización, comercio con el régimen de Nicolás Maduro de alimentos de mala calidad y en sobreprecio, algo muy parecido a lo que se hizo en su momento o lo que se desmanteló con la captura de Alex Saab. La persona que conocemos es el prestanombres de el dictador Nicolás Maduro. Pues bueno, tras su captura, esta red se había desmantelado. Hoy, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad da a conocer que 8 empresas mexicanas que están asentadas en los estados de Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato e incluso la Ciudad de México utilizaron al menos 13 importadoras creadas en Hong Kong, Paraguay, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de $64 millones. Esto equivale a más de 1,200 millones de pesos mexicanos, según esta investigación y según consta en registros de comercio exterior. Más adelante, Maybord, amigos, también presentaremos una investigación exclusiva de Sin Filtros México, en la cual pues encontramos elementos que pudieran sustentar esta investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Maybord, Francisco. ¿Quiénes son las personas, Carlos y Francisco, que están al frente de esta nueva trama de corrupción? Adelante, yo tengo Francisco. Aquí este exalcalde de Guanta, que es Jonathan Teodoro Marín Sanguino. Este señor, al parecer, es el que está detrás. Es más, salió en varios periódicos entregándole una caja clap al difunto Aristóbulo Istúriz. Este señor, ya venía una denuncia de la sociedad civil organizada en México, de nosotros mismos los venezolanos, se había sacado en varios medios que este señor estaba aquí, y hay varios más, varias personas que están viviendo acá, que son gobernadores, alcaldes del régimen, y al parecer, en vista que México es un país que acepta a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, o sea, no lo tiene como una dictadura, entonces ellos tienen al parecer impunidad para estar acá. Pero lo increíble es que después de que se había sancionado a varias compañías, entre ellas Libre a Bordo, Washington Training, Slager, que estas eran de varios empresarios venezolanos y mexicanos, estaba Joaquín Leal, Verónica Esparza, Francisco D'Agostino. En toda esta trama hubo 50 empresas que fueron sancionadas en México y llegaron a un acuerdo reparatorio, que si mal no recuerdo eran $3 millones le tenían que dar a ACNUR, a la ONU, para el tema de los refugiados, y esto quedó ahí y cesaron operaciones, al parecer.
O sea, la impunidad es tal, lo que creen ellos que pueden seguir operando de forma impune en México. Continúa este grupo porque el tema es que el sobreprecio es dantesco, es 677% de lo que vale. O sea, si el producto vale $1, ellos le ponen $11 al producto. Eso, y violan las sanciones, y para más cuento, muchas son de mala calidad, de pésima calidad. Vamos a seguir, Carlos y Francisco, con la agenda, y le damos la bienvenida a Ximena Céspedes. Adelante, Ximena, te escuchamos con la agenda de los temas que más han acaparado la agenda digital en México y relacionados con México. Esto es muy interesante, les voy a decir porque ahorita les voy a dar, digamos, que los temas que son tendencia en México, pero este tema en realidad no fue tendencia, el que acaban de comentar ustedes, porque digamos que pues parte de lo que se estaba hablando más era de Reclusorio Norte y el hecho de que hubiera quedado Lozoya dentro de, digamos que ya encarcelado por algún tiempo por lo menos, y esto de aquí no pasó dentro de los temas principales de agenda nacional, cosa que es muy interesante porque sí salió en algunos medios. En realidad, México está concentrado en 3 temas principales. Uno es el seguimiento de la reforma energética. Es importante por 2 razones. Una, porque efectivamente es un tema que ha enfrentado cámaras, industria privada frente al gobierno nacional, porque lo que quiere el gobierno en general es ya quedarse con que el sistema eléctrico lo manejan ellos y, por ejemplo, que uno de los minerales, que el litio, directamente lo maneje el gobierno y ya no sea a través de concesiones a las empresas privadas. Entonces, esta discusión ya permeó, digamos que supuestamente se iba a tener hasta diciembre, tal parece que se va a ir hasta abril, esto todavía no está muy claro, pero lo que sí está pasando es que expertos en materia energética se están pronunciando diciendo de cuáles son los riesgos, tanto para el país en temas de sustentabilidad, de energías renovables, obviamente de desarrollo del sector dentro de México, y por el otro lado tenemos al gobierno diciendo que tendríamos que recuperar la soberanía en uno de los sectores principales. El otro de los temas que afectan a México es el tema de vacunación. Acordémonos que primero no ha terminado el tema de COVID, aunque han ido bajando los casos en cada uno de estos. Digamos que sí, desde el exterior se ha dicho que el plan que se ha manejado en México ha sido deficiente y que adicionalmente en Día de Muertos, que pues fue la semana pasada, tuvimos demasiadas manifestaciones afuera, que eso puede llevar a la siguiente ola, por decir así, porque digamos que no se guarda la sana distancia, ya estamos todos en semáforo verde y que no necesariamente estamos vacunando a toda la población y que los niños y los jóvenes seguimos sin vacunar. El otro es el tema de la UNAM, o sea, acordémonos que el presidente de la República habló mal de la universidad principal en México, la Universidad Autónoma de México. Muchos de los directivos de la universidad, académicos, comenzaron a pronunciarse en contra, o sea que ellos son autónomos en sus decisiones, que siempre ha sido una escuela en donde no se han vuelto determinada, porque el presidente usa siempre que son liberal, que se han cambiado el conservadurismo al neoliberalismo, y entonces comenzó a atacar a la universidad, pero en este caso, y a diferencia de otros, toda la sociedad en general salió a defender a la UNAM. Y entonces eso lo que ha provocado es que las críticas sean principalmente hacia el presidente de la República, y ya hay muy poca gente en realidad que está defendiendo al presidente, salvo, en este caso fue Claudia Sheinbaum. Y por último fue la aprobación de la miscelánea fiscal 2022, que en general pasó como desapercibida, salvo un tema, y es el tema de las donaciones a los organismos de apoyo, o sea, ONGs y en general de organizaciones privadas que hacen apoyos a la sociedad en general, con un argumento que fue muy interesante. Lo que dicen es que hubo un tope para personas físicas. El SAT lo que decía, o sea, la administración lo que decía es que había algunas personas que abusaban de esa cantidad de dinero que podían dar y que por eso preferían hacerlo así. Lo que está diciendo México en general es que deberíamos empezar a regular las cosas y a castigar a los que lo estaban haciendo, en vez de tener que prohibir, como está pasando con muchos de los temas en México, como es el tema de cigarros electrónicos, el tema de cannabis, temas de aborto. O sea, y entonces se comienza a tener una discusión muy interesante a raíz de este tema específicamente, en donde México tendría que ir hacia un tema
de discusiones y de regulación y de ejercer la ley en vez de comenzar a hacer prohibiciones, como en este caso, que haya usuarios que pues pueden donar a empresas, a organismos de la sociedad civil. Muy importante este tema de las ONGs. Algo sin duda preocupante porque hemos leído, hemos leído el tema de la miscelánea fiscal de 2022 y sí reduce el beneficio de exención de impuestos sobre la renta de personas físicas, pero el tema es cómo castigar a las ONGs que lo que hacen en su mayoría es trabajar en pro de la comunidad, trabajar en pro social, ayudar al gobierno en cosas que los gobiernos en toda Latinoamérica no se dan abasto. ¿Por qué castigarlos? Por unas cuantas familias, se supone, que hicieron deducciones de más, cuando el SAT y los tribunales especializados pueden, lógicamente, perseguir de oficio con la fiscalía y hacer todas las medidas posibles y toda la coacción para multar a esta familia si es doloso la forma como lo hicieron y a qué fundaciones les dieron ese dinero y si se usó en realmente los temas sociales que se deberían haber usado. Porque para las ONGs, en su 90% podría decir yo, la fiscalización del SAT es durísima. Es casi imposible estar diciendo que hay un dinero que es destinado para una cosa u otra o que tomen el dinero de una forma dolosa. Eso no se puede, y los que trabajamos también en algunas ONGs que trabajamos con organismos internacionales tenemos doble, nos fiscaliza el SAT y también nos fiscaliza los organismos internacionales, que son muy, muy fuertes esas fiscalizaciones, y si no las cumples no te vuelven a ayudar y no vas a poder seguir ayudando o cumpliendo tu propósito. Me parece un desacierto total en un país donde, para más cuento, tenemos más del 50% de informalidad, en vez de tratar de que las personas paguen impuestos, y este tema es totalmente absurdo, pero bueno, así estamos. Desafortunadamente ese tema sí pasó. Digamos que parte del trabajo que tiene que comenzar a hacer la sociedad civil, porque ahí sí nos incluimos todos, yo creo, es en que el gobierno, pero también la misma sociedad, comience a hablar por sí misma. O sea, ¿qué le afecta un tema de estos a cada uno de nosotros? Que hay mucha gente que depende de una organización en este caso, o de temas específicamente como temas de reforma eléctrica. O sea, yo creo que las discusiones a partir de ahí van a ser muy interesantes. Esperemos que efectivamente se den. Y si te pones a pensar peor, el gobierno lo que quiere es tener más ingresos para dar ayudas directamente, que son ayudas que terminan siendo dádivas de propagandas de gobierno, de propagandas de partidos para ganar más votos, porque eso ya lo vivimos en otros países. Entonces es terrible esta decisión. La reforma eléctrica, qué bueno que la pararon, parece que se va a seguir discutiendo por el año que viene, pero también era un desacierto, creo que totalmente. Además, que doy el dato, tenemos ya quejas de personas que les ha subido el precio de electricidad el último mes al doble, y también del gas, que también intervino el gobierno del gas. Entonces, esto era el pre de lo que iba a venir. Los monopolios nunca han sido la solución. La solución es una competencia libre. Eso sí, que el gobierno se encargue de regular y de cobrar impuestos. De eso estamos todos de acuerdo. Completamente. Y sin duda, bueno, por la parte de la UNAM, ahí, y esto lo asumo como una postura completamente personal, como alguien que vivió como estudiante la huelga del año 2000, yo veo ahí con ese discurso, incluso diciendo el presidente que se pretendían cobrar cuotas, cuando en realidad, pues las cuotas de las que se habla eran, si mal no recuerdo, creo que eran 10 o 20 pesos por semestre. O sea, realmente cálculos que se hacían era que se necesitaba de esta manera que la universidad tuviera más recursos. Lo que está haciendo con ese discurso es hacer un guiño muy peligroso hacia los grupos estudiantiles que
ideologizados que dentro de la propia universidad se conocen como los ultras, algunos de los cuales, por ejemplo, desde aquel entonces tienen tomado el Auditorio Francisco Sierra, al cual rebautizaron como Auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras hasta la fecha, y desde donde por toda la comunidad universitaria es sabido que se opera el narcomenudeo al interior de la universidad, pues vemos un guión muy peligroso en aquella ocasión, pues fueron grupos minoritarios los que lograron tener el completo control de la universidad, una huelga completa, y en esta ocasión, pues es clara la intención del presidente Andrés López de terminar con la autonomía universitaria y poner un rector a modo para poder hacer de la universidad un semillero ideológico, un centro de adoctrinamiento, pero bueno, esa es una visión completamente personal. Asumo de esta manera este comentario, aclarando a los amigos del auditorio que esta no es una posición editorial sin filtros, sino una posición de este periodista que les habla. Pues estamos listos para continuar, Jimena. Muchísimas gracias nuevamente por esta sección que nos compartes, por esta agenda de la cual estaremos muy pendientes y que sin duda dará mucho de qué hablar en próximos días. Gracias a ustedes y saludos al auditorio. Y vamos a continuar, amigos, ahora y vamos a tener el gusto también de presentar a nuestro invitado. Él es director, CEO de una de las empresas más prestigiadas en México en materia de análisis e interpretación de datos, estadísticas, el maestro Armando Nuricumbo, director general de Nuricumbo Plus Partners, a quien te doy la más cordial bienvenida a Sin Filtros México. Armando, bienvenido a esta tu casa. Muchísimas gracias, Francisco, Carlos, y a toda su audiencia. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, Armando. Pues de entrada nos gustaría preguntarte, ya escuchábamos entre los temas de la agenda, de las cosas que han pasado esta semana, vemos que se determina, por un lado, llevar el tema de la reforma eléctrica, llevarlo o aplazarlo hasta el próximo año, hasta el siguiente periodo ordinario de sesiones, por un lado. Por otro lado, vemos que se aprueba la miscelánea fiscal 2022, que entre otras cosas tiene un tema muy polémico que ya comentábamos, el tema de la reducción de la deducibilidad de impuestos, tratándose de apoyo a organizaciones de la sociedad civil. Esta parte de la reforma o la contrarreforma, más bien dicho, eléctrica, luego de que el embajador de los Estados Unidos en México manifestara ante el Ejecutivo Federal Mexicano la preocupación de su país, etcétera. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué nos podrías comentar respecto a estos fenómenos que están ocurriendo y cómo se lee en general la perspectiva para México en los meses y en lo que resta del sexenio desde la óptica de Nuricumbo Plus Partners? Y muchas gracias, Carlos, y es un placer estar con ustedes. Pues el panorama, lamento decir, no es muy optimista, ¿no? Por muchos de los temas que ustedes comentan. Ayer el exsecretario de Hacienda del presidente salió a declarar que probablemente la reforma eléctrica sea el mayor error que se va a cometer en este sexenio. Ya lo decíamos, los monopolios no son buenos, ni los públicos ni los privados. La historia, la experiencia demuestra que la competencia es importante, la competencia genera beneficios para el mercado, para los consumidores, y de pronto parece que todas esas enseñanzas se nos empiezan a olvidar. Lamentablemente estamos en un esquema, y no más en México, es una señal de alarma para toda Latinoamérica, un esquema donde lo político cobra mucho más importancia ahora que lo económico, que lo racional y que la lógica, ¿no? Y entonces muchas de las decisiones que vemos en México en estos días atienden totalmente a un tema político, ¿no? Sin importar las consecuencias económicas de corto, mediano y largo plazo. México había tenido una buena vocación desde hace algunos años en temas de eficiencia energética, energías renovables, incorporación de nuevas tecnologías. Ahora estamos dejando ese camino para irnos más a un modelo que ya probó que no funciona. La CFE pues es una paraestatal
que ha perdido mucho dinero. Ha hecho muchas cosas por México, llevando electricidad a rincones que de otra forma pues, no tendrían hoy luz eléctrica, pero pues, a un costo muy fuerte para el erario mexicano, ¿no? Y tratar de artificialmente crear condiciones para que siga viviendo y sea el único proveedor de ciertos servicios, me parece que es una decisión que no es acertada, ¿no? Y en la parte fiscal, pues también, digo, todo esto se combina, Carlos, Francisco, lamentablemente, en crear condiciones muy negativas para la inversión en México, y según las estadísticas, no desde hace 3 años, ya México lleva 5 o 6 años donde la inversión pública y la inversión privada han ido hacia abajo, la inversión extranjera también ha ido disminuyendo, y a mí en particular lo que me molesta es que hace 7, 8 años se dio un paso muy importante en México en términos de una reforma energética integral, histórica, ¿no? Que finalmente corregía algunos de los errores históricos que se habían cometido en el país y que le daba juego a diferentes entidades, ¿no? Tanto empresas como organismos reguladores independientes, o sea, trataba de poner orden en un mercado que había estado en desorden mucho tiempo, y vendimos esa reforma en todo el mundo, ¿no? Con un esfuerzo importante de comunicación, de atracción de inversión extranjera. A mí me tocó de primera mano ver muchas empresas europeas interesadas y americanas en lo que estaba pasando en México. Y bueno, y ahora vamos en sentido contrario, ¿no? Totalmente en sentido contrario a esa reforma energética del 2013. Bueno, pues nomás falta que nos pongan aquí el letrero de República Bananera, ¿no? A México, en el sentido de que hace 8 años estábamos yendo en una dirección y somos tan malos para planear en el largo plazo que 8 años después estamos yendo en la dirección opuesta. Entonces yo nada más me pregunto, Carlos, Francisco, pues los inversionistas internacionales, estoy seguro que la próxima vez que salgamos a vender en México van a decir, pues mira, deja que pasen algunos años para ver si realmente no cambias la jugada y las reglas del juego por un movimiento político interno, ¿no? Entonces, no, nada optimista, Carlos. La pandemia pues, también ha creado condiciones muy retadoras en el país, y yo creo que vamos a seguir viendo varios trimestres de crecimiento económico muy escaso, y bueno, en una de esas pues podemos ver un escenario de mayor crisis, ¿no? Ojalá que no sea así, pero no vemos muchos factores optimistas para el año que viene, realmente no. Hay varias cosas importantes que dijiste, que lo veíamos también en el chavismo, por ejemplo, que es no aceptar la técnica, ni la ciencia, ni las reglas, ni la norma, ni las leyes, sino irte a lo político. Lo que importa es el fin político, así destruyas el país. Eso lo observamos. Pero lo que me preocupa, ¿cómo afectará? Porque quedan 3 años de gobierno. Entonces la única esperanza es que venga un presidente de centro o una persona racional y acomode un poco este desastre. Pero en estos 3 años, ¿habrá devaluación? ¿Con qué dinero pretende? También es otra pregunta que nos hacemos. Hacer una reforma, una contrarreforma eléctrica en la cual centralizas todo en el Estado, haces un gigante monopolio que va a necesitar muchísimo dinero, pero mucho. ¿De dónde lo van a sacar si no tiene el gobierno ese dinero? Se lo ha gastado pagando la cancelación del aeropuerto, las obras faraónicas que ha hecho en el aeropuerto que está haciendo, en la refinería. Esas son mis preguntas. Sí, gracias, Francisco. Pues si quieres le entramos a esos temas. Pues mira, por un lado, bendice a Dios que no tenga tanto dinero, ¿no? Porque entonces quizás no va a poder hacer todo el daño que se podría hacer. Digo, lo más preocupante, yo creo que a nivel Latinoamérica y tal vez a nivel global también, es qué va a pasar con nuestras democracias, ¿no? Cada vez estamos viendo un deterioro impresionante del modelo democrático, ¿no? Ya lo dijo Winston Churchill, la democracia es el peor sistema de gobierno del mundo, excepto todos los demás, ¿no? O sea, es quizás lo mejor o lo menos peor que tenemos,
pero aquí lo peligroso es que en el caso de Latinoamérica, pues ya se definió una metodología para poder utilizar la democracia como un mecanismo de control popular, ¿no? Para perpetuar a un pequeño grupo en el poder, peor que los grupos que nos gobernaban anteriormente, ¿no? Grupos más corruptos, menos, con menor visión, digamos, realmente de largo plazo, grupos más ignorantes, me atrevería yo a decir de cierta forma, pero que se han apropiado de todo el tema nacionalista, populista, y han encontrado la receta para que grandes sectores de la población les crean su verdad y les den su voto, ¿no? Y eso como punto de entrada, y después obviamente pues, un ataque a la sociedad civil, ¿no? Por eso vemos que de pronto los organismos de la sociedad civil ya no son tan populares, porque esos organismos son mecanismos de alguien que puede levantar la voz y decirle al gobierno, oye, pues está mal lo que estás haciendo. Aquí en estos modelos que estamos viendo ahora en Latinoamérica, se trata de que el Estado sea la única voz adecuada, que la única verdad que se privilegie sea la verdad del Estado. Y pues como en Corea del Norte, ¿no? A lo mejor te estás muriendo de hambre, pero si el líder máximo te dice, oye, pues no, estás muy bien, estás muy delgado y sabes que tienes que incluso dejar de comer un poco más, pues que aceptes esa verdad como una verdad absoluta, ¿no? Entonces, por eso la sociedad civil no es bienvenida, los organismos independientes no son bienvenidos, los extranjeros no son bienvenidos, ¿no? También gente que venga de fuera a decir la verdad de lo que está viendo, no son bienvenidos. Entonces, se trata de tener un monopolio de la verdad, ¿no? Un monopolio de los recursos financieros, un monopolio de todo, ¿no? Totalmente antidemocrático, pero en la mayor ironía de las cosas, con un traje que aparenta ser democrático por fuera, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a quitar eso? Yo creo que es un tema mucho de que quizás no previmos en el siglo XX que para que las democracias realmente funcionaran, también se requería de educación y de cultura en todos los niveles del pueblo, ¿no? En todos los niveles del pueblo. Y esto, a mí muchos amigos me critican porque luego les digo, esto, por ejemplo, hace 200 años en Estados Unidos, se había previsto un poco de esto. Se había dicho, oye, no todos los votos pueden valer iguales. Si tú tienes tierras, si tú tienes educación, si tú tienes hijos, tu voto vale un poco más que aquel que no tiene tierras o no tiene educación o no tiene hijos, porque a lo mejor no le va a importar tanto las decisiones de largo plazo como alguien que sí tiene un posible impacto por alguna tontería que se haga hoy, ¿no? Pero decidimos que la mejor forma era el voto que fuera universal y que gustara lo mismo. Y hoy tenemos grupos en toda Latinoamérica que se han especializado no en resolver problemas, no en buscar el bien común, no en buscar lo mejor para el país en el mediano o largo plazo, sino simplemente cómo engañar a la gente para que voten por ellos, ¿no? Es el gran riesgo yo creo que para nuestras sociedades en los próximos años. Quisiera hacerle una pregunta porque es muy interesante su planteamiento y en los últimos años también hemos visto cómo las esferas de poder, algunos partidos políticos, particularmente a lo largo de Sudamérica, se han venido vinculando, y si ponemos el caso de Venezuela, con el crimen organizado transnacional. Empezó hace ya más de 2 décadas y pareciera que no tiene fin. Hemos visto también lo que ha ocurrido en Ecuador, particularmente con el candidato Andrés Arauz, con Petro en Colombia. Es decir, pareciera que hay una unificación de criterios en unos grupos políticos para mezclarse directamente con el dinero del crimen organizado y utilizarlo para hacer política, para comprar votos, para hacer marketing político, para contratar a los mejores cerebros que les permiten llegar a más gente y ganar elecciones. También para cambiar y comprar funcionarios en el sistema electoral o tal vez en el sistema de cortes y de fiscalías. No sé cuál es su opinión al respecto. Sí, sí, totalmente, Maybor, pues es gravísimo, ¿no? Y lo estamos viendo. Imagínate los beneficios que tú como líder de un grupo político puedes tener, pues controlando un país, ¿no? Por más pequeño que sea,
y esto lo hemos visto en Cuba, en Nicaragua, en El Salvador, pues eso te da acceso a controlar fronteras, a controlar puertos, a controlar emisión de pasaportes, a controlar un sistema financiero que juega dentro del sistema financiero internacional, ¿no? Entonces, las oportunidades de negocio, por llamarle de alguna forma, con el crimen organizado se incrementan de forma exponencial. Y sí, lamentablemente hay mucha evidencia, ¿no? Mucha evidencia en diferentes niveles de que ha habido una contaminación, ¿no? Por parte del crimen organizado con este tipo de regímenes. México es un ejemplo pues doloroso, ¿no? El día de hoy, pero en muchos lugares de Latinoamérica lo tenemos. Y lamentablemente creo que no hay instancias que puedan investigar o poner orden a nivel internacional sobre este tema, ¿no? Digo, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos comunes y corrientes? ¿A qué instancia vas? Si tu poder judicial de tu país ya no funciona como para poner orden en el poder ejecutivo, legislativo, pues ¿a dónde vas? ¿Vas con Estados Unidos? ¿Vas con un Estados Unidos que además ya no se quiere meter en problemas después de lo de Afganistán y de tantas cosas que han pasado en los últimos 20 años? Un Estados Unidos que cada vez está más echado para atrás, una Europa que también, pues todo el mundo está ocupado con sus problemas, ¿no? Organismos internacionales, la ONU, la Organización de Estados Americanos. Hay muchos organismos multilaterales, pero en los últimos años el multilateralismo también ha ido hacia atrás, ¿no? Y esa es una tendencia lamentable porque al final, si queremos resolver los problemas graves de este planeta en el siglo XXI, tendríamos que buscar más formas de organizarnos y colaborar internacionalmente. Y hoy estamos viendo lo contrario, ¿no? Más países que por la razón que tú quieras se están encerrando en sí mismos, ya no quieren colaborar tanto a nivel internacional, ¿no? Y eso dificulta entonces la cooperación. Y ahí está el ejemplo de COVID y de cambio climático, ¿no? Donde la respuesta internacional ha sido muy lenta, muy lamentable, no se han logrado resultados que quizás hubiéramos querido ver. Muchísimas gracias por su respuesta. Creo que se adapta a todo lo que mucha gente está pensando. Aquí en Estados Unidos hay muchos que están abriendo los ojos y eso es importante. Pareciera que en América Latina también. Adelante, Carlos. Armando, a mí me gustaría preguntarte, pues justamente también esta semana se dan a conocer también métricas importantes a nivel internacional, el World Justice Project, da a conocer un índice en el cual en el combate a la corrupción, que supuestamente es una de las, o no supuestamente, es una de las banderas que más canta la actual administración aquí en México. En este índice, México está ocupando el lugar 135 de entre 139 naciones que toma en cuenta este estudio. ¿Esto de qué manera, sumado a lo anterior, puede llegar a impactar el que se nos siga percibiendo de esta manera y sobre todo en un gobierno que ha tenido como bandera supuestamente el combate a la corrupción y que se da a conocer esta noticia que, por cierto, ayer la vocera presidencial Ana Elizabeth García Vilchis, que tienen una sección denominada ¿Quién es quién en las mentiras?, dijo textual que los resultados de este estudio no eran falsos, pero tampoco eran verdaderos. Textualmente así lo dijo. Más allá de esta desafortunada frase, ¿qué lectura o qué consecuencias puede llegar a tener este tipo de imagen ante el exterior de cara a los próximos escenarios económicos? Dicho sea de paso, Banamex en días pasados dijo que la inflación en México pasaría de 6.31, ya aumentó en 20 puntos base, ya estaría cerrando en 6.5% a finales de este 2021. ¿Cuál sería tu lectura, Armando? Sí, pues mira, en temas de corrupción, yo creo que en Latinoamérica tenemos ahí una experiencia en común. Lamentablemente, y ahí voy a hacer referencia a un libro que les recomiendo mucho, es un libro de hace unos 10 años más o menos,
de un economista turco que se llama ¿Por qué fracasan las naciones?, ¿no? Y es un libro apasionante porque al final mucho de lo que dice es realmente aplicable a Latinoamérica. Y el tema es que en Latinoamérica hemos estado dominados por instituciones extractivas, ¿no? Esto viene desde la época de la colonia, ¿no? Por definición, cuando éramos parte del Imperio Español, pues la política hacia las colonias era una política totalmente extractiva. No se trataba de venir aquí a invertir o a crear instituciones o a educar a la gente o ver cómo nos convertimos en una potencia, sino realmente extraer riqueza para mandarla a Europa, ¿no? Y después de los movimientos de independencia, esa política extractiva se quedó dentro de las principales instituciones en América Latina. Y pues bueno, gobernantes van, gobernantes vienen, partidos políticos van y vendrán, pero nunca se ha querido cambiar de fondo esta dinámica de las instituciones extractivas para volverlas realmente instituciones incluyentes, ¿no? Que dejen de ser extractivas, donde un pequeño grupo extrae riqueza de grandes grupos de la sociedad y por lo tanto hay una mayor desigualdad y una mayor polarización. Y la corrupción es parte de esas instituciones extractivas que hemos heredado de mucho tiempo atrás. Para mí, Carlos, el discurso de la corrupción y de la lucha contra la corrupción, yo no lo voy a creer hasta que veamos un factor muy importante en nuestros países, y eso es el uso de la tecnología. Yo creo que la tecnología es lo que realmente puede llegar a eliminar mucho de la corrupción que se da, sobre todo la corrupción en temas transaccionales, donde todo está hecho para que tú llegues a una oficina de gobierno, tengas interacción con alguien, el proceso es tan complicado o tan difícil que de pronto sigas diciendo, bueno, pues usted ya cuánto me cobra por hacer que esto funcione, ¿no? Y así se da. El día que ese proceso esté en línea, tú puedas subir tu documentación, un robot sea el que revise y te autorice y te dé tu autorización en línea, ese día realmente voy a creer que estamos luchando contra la corrupción, ¿no? Lo demás es simplemente un grupo político, un grupo minoritario que llega y se apropia de toda esta infraestructura de instituciones extractivas que han heredado y la siguen utilizando para enriquecerse. Y eso lo hemos visto siempre, ¿no? Y bueno, el otro tema que comentabas de la inflación, pues sí, la inflación es un problema, yo creo que va a estar como el tema más importante probablemente el año que viene, empezando en Estados Unidos. Algo sabíamos que tenía que pasar mal con tantos bancos centrales a nivel global, dando tanta liquidez, ¿no? A niveles que no habíamos visto ni siquiera en la crisis de 2008, 2009. Y sin embargo siempre decíamos, oye, pues está bien, la inflación está bajo control, no ha sucedido nada, hasta este año 2021 en que la inflación parece que sí ya no es algo temporal, se está quedando recurrente. Obviamente la economía mexicana muy interconectada con Estados Unidos, entonces inflación en Estados Unidos también tiene un impacto directo en México, ¿no? Por la interconexión de las economías, pero está siendo un tema global. Y creo que el mundo hace mucho que no se enfrentaba, quizás desde los años 70, a un ambiente de mucha inflación en muchos países y con perspectivas de crecimiento no tan elevadas, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo creo que tenemos que estar atentos a lo que los bancos centrales van a hacer. Creo que vamos a ver más bancos centrales empezando a reducir rápidamente sus programas de compras de activos, sus programas de inyección de liquidez, para precisamente no seguir incentivando la inflación. Vamos a ver obviamente también movimientos de tasa de interés, muy probablemente hacia arriba, ¿no? También para tratar de apoyar el combate a la inflación. Y nosotros como ciudadanos tenemos que ver esto qué significa para nuestros ahorros, porque hay muchísima gente que no está en mercados de renta variable, no está en stocks, sino que está en bonos o está en bonos gubernamentales. Hoy, por ejemplo, alguien que tenga bonos gubernamentales de México, sus ahorros pierden 1, 2 o 3% al año, ¿no? Con estos niveles de inflación. Hay tasas de interés negativa en estos momentos por la inflación. Entonces, para el ahorrador promedio también va a ser un tema, y por supuesto esto, si lo combinamos con otros temas como lo de Evergrande, lo que está pasando en China, los mercados de deuda en China, etcétera, pues pudiera haber ahí una receta para un pequeño susto financiero el año que viene. Adelante.
Y de evaluación, ¿cómo ves? Porque parece que este año en México no vamos a tener una fuerte evaluación, pero a los inversionistas extranjeros les preocupa y a los extranjeros en México son bastantes, les preocupa mucho la devaluación. O sea, ya la inflación ya llegó, ya eso está. De hecho, o sea, cualquier recibo puedes ver cómo gas o electricidad o agua subieron del mes pasado para este mes ya. Pero la devaluación ha sido lenta, pero parece que también va a llegar. ¿O qué opinas? No soy experto en la materia. No, totalmente, Francisco. Pues mira, lo malo de la devaluación es que nadie puede predecir el tipo de cambio, ¿no? Sin embargo, lo que sí podemos decir es que se están acumulando desde nuestra perspectiva demasiados temas y demasiados riesgos que en algún momento te pueden llevar a una devaluación. Y recordemos que la devaluación puede ser gradual o puede ser repentina, ¿no? Esto es un poquito como los tsunamis, ¿no? Cuando tienes a lo mejor un temblor que es de 4 grados y entonces el tsunami es muy pequeño, o de pronto tienes un temblor que es de 9 grados y entonces te toca un tsunami que destruye toda la ciudad. Y creo que también el problema de que no haya una devaluación gradual es que estas presiones se pueden acumular y de pronto irnos a una devaluación muy fuerte. Como les decía, nadie lo puede predecir. Nosotros lo que le recomendamos a nuestras empresas cuando las asesoramos es que estén diversificados, ¿no? Que tengan una parte importante de sus recursos en dólares, otra parte importante en pesos. De esa manera tienen un hedge ahí natural. Y lo mismo del lado del pasivo, si tienen deuda, que una parte esté en pesos, que otra parte esté en dólares. Y si empiezan a ver algún tema de riesgo, pues ver algún tipo de cobertura o quizás ir comprando dólares para pagar la deuda en dólares. Pero lo más importante es que no te sorprenda tú con una posición, ya sea personal o en tu empresa, netamente en pesos o netamente en dólares, porque ahí estás totalmente expuesto a un movimiento, ¿no? Nosotros desde el año pasado, la verdad es que veíamos el tipo de cambio más hacia niveles de 22 o 23 pesos, sobre todo por los temas políticos, ¿no? La falta de confianza, la cancelación del aeropuerto, ahora lo de la reforma eléctrica. Entonces, me preocupa que han habido muchas malas decisiones políticas que no se han visto reflejadas todavía en el tipo de cambio. Y eso implica, como te decía, como los terremotos. Se va acumulando y de pronto ya no es un terremoto de 4 grados, sino de 8. Es preocupante el panorama y sin duda importante tenerlo en cuenta. Esto creo que es un consejo muy valioso para las empresas y creo también para las familias. Desafortunadamente México es un país que históricamente, yo recuerdo desde las épocas de Ernesto Zedillo que y esto viene desde mucho atrás, que México tenía un problema de ahorro interno. El mexicano en términos generales no ahorra o no hay una adecuada cultura financiera. Además, digo, más allá del tema de las empresas, también creo que familiarmente, pues son asuntos para tenerse muy en cuenta. Hasta antes de la llegada de este gobierno, se consideraba, por ejemplo, que uno de los instrumentos al alcance de cualquier persona por el bajo costo de inversión que requería eran los CETES, incluso ahora no sé si con la actual administración siga siendo alguna opción confiable o siga siendo una opción confiable. En su momento se decía que era más rentable y más confiable que la banca, pero pues sin duda con todos estos factores creo que pues ahora habrá que estudiar con más detalle las opciones que tienen tanto las empresas como atinadamente comentas, esta diversificación, y también pues las familias mexicanas. Creo que ante el panorama que viene, pues es importante también tener cuidado. Vienen ahora fechas de mucho consumo y llama la atención, querido Armando, que a través de distintos medios, redes sociales, etcétera, diferentes organismos llaman a tener prudencia y por lo menos mientras estamos en estas condiciones, no caer en esta vorágine de consumo. A la vez, no sé si esto pues pueda
representar un problema en cuanto a la reactivación económica en general. ¿Cómo lo ves? Pues mira, es este tema que es tan controversial y que al final es un tema de balance, de equilibrio, ¿no? No puedes tener una economía en la que no haya consumo. El consumo es importantísimo y más el consumo interno. Yo creo que esa es una de las materias en las que México se ha quedado un poco atrás, el tener un mercado interno activo y dinámico, pero también tienes que tener cuidado que no se vuelva un tema de endeudamiento excesivo, ¿no? En el que las familias estén demasiado endeudadas y que después esa deuda de alguna manera se vuelva impagable. Tienes que encontrar un balance, un equilibrio entre ambos. Sin consumo, pues no hay nada, no hay economía, no hay demanda, no hay producción, no hay ventas y todo eso crea empleos, todo eso crea impuestos. Entonces el consumo tiene que estar ahí. Y el crédito es importante también, ¿no? A ver, un país como Estados Unidos, por ejemplo, el crédito es fundamental para que los ciudadanos tengan el nivel de vida que tienen el día de hoy. Y por supuesto, tienen que cuidar, tienen que haber políticas que induzcan a que no se sobreendeude ninguna familia, ningún individuo y demás, ¿no? Pero yo te diría, Carlos, es un tema de balance, de equilibrio, y los reguladores pues tienen que estar cuidando los dos, ¿no? Tanto que haya consumo como que no haya sobreendeudamiento. Muchísimas gracias, Armando Maibort. Sí, vamos a darle las gracias, Armando. Creo que nos ha dejado un gran conocimiento. Hemos tenido en varias de las participaciones del Super Chat algunas preguntas que están relacionadas sobre cómo ver el futuro para el ciudadano común y corriente. Creo que podríamos cerrar con algunos consejos sobre esto. Yo les diría, en cuanto a perspectivas para el año que viene, 3 o 4 comentarios muy puntuales. Yo creo que sobre todo ustedes, Maybor, que están en Nueva York, por ejemplo, la relación entre Estados Unidos y China quizás tiene el mayor potencial disruptivo, ¿no? Para todo el siglo, no nada más para el año que viene, y cómo se dé esa relación va a tener un impacto muy fuerte para los países, para las empresas, para los ciudadanos. Por ahí hay otro libro que les recomiendo, luego les paso en el chat los datos, pero es un libro que hizo un historiador de Harvard donde analiza 25 veces en las que un poder hegemónico ha sido retado por un poder que está creciendo, ¿no? Como Estados Unidos y China ahorita, y de esas 20 o 25 veces, la mayoría han terminado en una guerra, ¿no? A lo largo de la historia. Entonces, esperemos que no sea el caso entre Estados Unidos y China. Y hoy vivimos en una época diferente, donde también hay más canales de comunicación, más interdependencia, pero ese es un factor súper importante para los próximos años. Como decía Carlos, el tema de inflación y asegurar que al ciudadano común esto no le represente que en 1, 2 o 3 años ya haya perdido 20% de sus ahorros simplemente por la pérdida de poder adquisitivo. Y yo les diría, otra que hay que tener en el radar es el futuro del trabajo, ¿no? O sea, cómo estamos cambiando la forma en que trabajamos y cómo eso también va a cambiar la forma en que nos educamos, ¿no? Yo creo que ahorita la gente que tiene niños, la gente que tiene jóvenes que van a ir a la universidad, etcétera, hay que cuestionarnos, oye, ¿realmente los podemos educar como nos educaron a nosotros hace 20, 30 o 40 años? ¿O qué tiene que cambiar? Porque ya el que salgas con una educación universitaria para luego tratar de quedarte en una empresa 10 o 20 o 30 años, si hoy es imposible, dentro de 5, 10 o 15 años va a ser incluso más difícil. Eso está cambiando a una velocidad impresionante también, ¿no? Yo les diría, serían como que los temas que más traemos en el radar: educación, trabajo, obviamente el tema económico con la inflación y los programas de los bancos centrales, y observando muy de cerca a China y Estados Unidos y lo que eso significa, por ejemplo, para Norteamérica y para Latinoamérica. Así es, ese polo que representa China ha ya generado una serie de cambios aquí mismo en los Estados Unidos, y en paralelo quiero recordarles que estamos viviendo una época de inflación que no conocíamos desde hace muchísimo tiempo en Estados Unidos a lo largo y ancho de la región, y pues eso nos ha llevado a repensar el tema económico en el imperio mismo.
Muchísimas gracias a don Armando Nuricumbo por haber estado con nosotros en Sin Filtros México. Un gran placer y un gran saludo para su audiencia. Gracias, Maybor, Francisco, Carlos, encantado. Bueno, creo que nos ha dejado un conocimiento y una claridad en la exposición que me ha gustado mucho. Aquí vemos tantos comentarios en el superchat sobre ese conocimiento que nos ha dejado el invitado. Carlos. Sin duda, y ante estos panoramas, pues vemos cómo desafortunadamente, pues como ya decíamos al inicio, aunque se habla mucho de combate a la corrupción, hoy se da a conocer uno de los, pues algo que puede sin duda llegar a trascender a niveles de escándalo, nuevamente situaciones de corrupción. Ya habíamos hablado de que había sido desmantelada una red que pues entre otras personas de Venezuela o personajes oscuros venezolanos como el señor Alex Saab tenían que ver con esto, con redes de alimentos que se vendían al régimen de Nicolás Maduro con sobreprecio, con condiciones no muy claras o con alimentos de muy baja calidad. Y ahora pues vemos que Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es una organización de la sociedad civil que, por cierto, evidentemente es una de las organizaciones que más recibe ataques por parte del presidente Andrés López, pues ahora da a conocer este estudio en el cual pues se da a conocer que una nueva red que estaría reemplazando a la que tenía el señor Alex Saab en México, ahora está operando aquí en el país. Comentábamos al inicio del programa que este caso también, sin amigos que nos ven y nos escuchan, comentarles que ya se ha hecho una solicitud vía ley de acceso a la información, que es una ley federal aquí en México, para que las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México den a conocer, conforme a ley, qué hacía esa matrícula, el avión con esa matrícula, quise decir, a qué vino a México, qué está haciendo en el aeropuerto y por qué, si antes no veíamos esta clase de aeronaves, las estamos viendo. Queda abierta la pregunta, ¿tendrá que ver con esta nueva trama oscura de las redes del dictador Nicolás Maduro en México, apoyado por su gran amigo, el presidente Andrés López? Queda ahí la pregunta, detrás de todo esto, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, pudiera estar por la parte de Venezuela personajes como la señorita Patricia Mondarain Guzmán, personajes como Sneidy Mayelin Villanueva Medina, ex esposa del alcalde chavista Jonathan Teodoro Marín, quien por cierto hay fuertes sospechas de que está en territorio mexicano y pues todos ellos operando a través de empresas fantasmas, haciendo veces de intermediarios para nuevamente hacer llegar alimentos de mala calidad a sobreprecio con fines de recaudar dinero para fines posiblemente igual oscuros por parte de estas empresas vinculadas, como se da a conocer. Esto está al alcance de quien así lo desee. Ahora mismo aparecerá el súper en la pantalla. Contra la corrupción.mx es la dirección electrónica donde estos documentos pueden ser consultados, además de que la respuesta que nos den las autoridades la daremos a conocer puntualmente en estos espacios. Maybot, Francisco. Bien interesante porque Jonathan Marín estuvo en los Estados Unidos tramitando un estatus de inmigración. Él estaba huyendo por delitos de corrupción. De hecho, a él lo acusaron de corrupción administrativa cuando era alcalde y de ahí en adelante se le siguió la pista. Este hombre pues está vinculado también a otros grupos y a otras élites del chavismo que han generado mucha discusión en Miami. Les puedo comentar que nosotros estuvimos siguiéndole la pista y este individuo gastó mucho dinero que no tenía cómo presentar de dónde venía porque era un simple político que se supone estaba allí para hacer un buen gobierno, cosa que lamentablemente no hizo. No, y para más colmo,
porque yo leí el informe, no pagan impuestos en México. Y tienen en el informe que hicieron, tienen falsedades en declaración de facturas, falsedades en declaración de pagos de impuestos. O sea, los tipos son unos delincuentes completos a donde van. No solamente burlan a las autoridades venezolanas, americanas, sino donde hagan negocios tampoco cumplen con las leyes. Seguramente esto va a ser investigado y ojalá llegue a buen término en el sentido de que este señor sea encarcelado, ¿no? Ojalá él fuera encarcelado y pagara por todos sus delitos. Importante destacar, porque hay mucha gente que se pregunta, ¿este informe será tomado en cuenta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador o no? Está por verse, seguramente no quiero adelantar juicios, pero lo correcto sería que por lo menos asegure que se va a investigar. Seguramente escucharemos en las próximas horas, en los próximos días, que le harán alguna pregunta. Esperamos de corazón que esta vez el presidente haga lo correcto, que gire instrucciones a la Fiscalía General de la República, a las autoridades hacendarias, a las autoridades de comercio para que este asunto se investigue hasta las últimas consecuencias y que no salga con alguna de sus declaraciones de que se trata de algún ataque de la derecha o alguna de estas salidas con lugares comunes de las que tanto acostumbra. Esperemos. Démosle seguimiento a esto, pero ojalá el SAT, como lo hizo la vez pasada con las otras empresas como Libre a Bordo, haga sus averiguaciones, sus indagatorias y rápidamente lleguen a las pesquisas que comprueben que estaban lavando dinero y logremos algo. Pero yo creo que sí, tengo fe que algo pasará. Los activistas venezolanos en México creo que deben hacer un esfuerzo para establecer y hacer presión para que este caso no vaya a un archivo o a una gaveta olvidada. Porque esto siempre suele ocurrir, sobre todo cuando hay amiguitos de la misma ideología caminando y con poder. En el caso pasado, de las compañías pasadas, se le dio bastante seguimiento y cobertura, y yo creo que eso hay que seguirlo. Logramos algo, no todo porque a la final llegaron a un acuerdo reparatorio, pero sí la operación fue descubierta y creo que desmantelada. O sea, no pudieron seguirlo haciendo. Yo creo que esto, no solamente por los venezolanos que estamos en México, sino también por los venezolanos, los mexicanos que están luchando por la transparencia y contra la corrupción. O sea, ya llegó a las primeras planas de distintos diarios muy importantes en México. Entonces no hay forma cuando ya llega una noticia ahí de no darle seguimiento. Ahí ves el caso Lozoya, un tipo que estaba cenando en un restaurante mexicano, estando en un curso de un juicio de corrupción, lo pusieron preso por esa foto. Al parecer fue lo que desató en la portada de un periódico que este tipo de verdad la fiscalía actuara y le quitara el beneficio de libertad, ¿no? Bajo fianza, supongo que tenía. Y ya cuando llegan a la primera plana, que es bastante difícil, sí le dan seguimiento. En México ha pasado normalmente así. Dudo porque este caso no. Bueno, ahora sí nos vamos. Quiero agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en la transmisión de este programa. Muchísimas gracias a nuestros moderadores, a Victalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta, a Lontania Camino, por la colaboración con Sin Filtros México. Y nos vamos, muchachos, los invito a escuchar una canción maravillosa de un cantautor venezolano, Juan Mídez.